Buenos días, Daniel, ¿qué tal estás? Muchas gracias por participar en esta séptima edición del Investor Day de XTB. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por invitarme. Lo primero que te queríamos preguntar es cómo se ha adaptado usted al teletrabajo en remoto y qué piensas si ha ayudado a mejorar la productividad. Bueno, la verdad es que los que nos dedicamos a las finanzas, los que nos dedicamos a la economía, como yo, nos podemos adaptar muy rápidamente al teletrabajo. Y en nuestro caso particular, yo creo que ha aumentado mucho la productividad porque al no tener que viajar, al no tener que desplazarse físicamente, pues Zoom, Teams, cualquiera de los distintos programas que existen para videoconferencias, pues se hacen muchas más cosas. Yo creo que en este sector es muy fácil adaptarse, pero es verdad que no es algo que se ha generalizado. Yo creo que yo he tenido muchísima suerte, yo creo que en cualquiera de mis facetas puedo llevar a cabo teletrabajo, pero muchas otras personas pues obviamente no pueden hacer eso y hay muchos trabajos que no tienen esa capacidad de adaptación. Ya entrando en mercados, durante el último año hemos visto una volatilidad tremenda en prácticamente todos los activos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido desde el inicio de esta crisis en los mercados? Yo creo que lo que ha sorprendido más a cualquier operador de los mercados ha sido lo agresiva que fue la caída ante la crisis pandémica y lo rápido que se recuperó todo. Yo creo que eso, lo abrupto de la caída y lo fuerte que fue la recuperación ha sido la gran sorpresa. Por eso muchas veces es muy difícil lo de decir, bueno, me salgo completamente o entro completamente en el mercado. Yo creo que nuestro gran éxito del año pasado fue precisamente no salirnos completamente cuando los mercados se estaban desplomando, reorientar las carteras y ser conscientes de que la política monetaria más la política fiscal iba a tener un peso mucho más fuerte sobre las valoraciones de los activos de riesgo y sobre los múltiplos a los que cotizan tanto las bolsas como las rentabilidades exigidas de los bonos, que, por ejemplo, pues la preocupación por la situación económica o por la pandemia o por cuándo se iba a conseguir una vacuna. Yo creo que la gran sorpresa ha sido esa, la rapidez de la caída y la rapidez de la recuperación. Y hablando de los bancos centrales, los tipos cero aquí en Europa ya han cumplido 5 años y parece que van a continuar así por un tiempo prolongado. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en Europa para que viéramos una normalización de los tipos de interés? Yo creo que, hombre, tendrían que darse tres factores y los tres a la vez, ¿no? Es un crecimiento económico sostenido a los niveles a los aceptables, una mejora del empleo también clara y sostenible y después un aumento de la inflación. Las tres cosas a la vez. Eso es lo que hace tan difícil que la política monetaria se normalice. Muchas veces, en realidad, lo único que hacen es adaptar los tipos de interés a lo que exige el mercado. Tampoco es correcto, porque si se adaptan a lo que exige el mercado, no tendrían que bajar los tipos a tipos negativos reales y desde luego sería algo que ocurriría naturalmente con los tipos flotando. Yo creo que la política ultra expansiva, los bajísimos tipos de interés y el manejo de la curva de tipos, que yo creo que será la siguiente fase en esta actividad de los bancos centrales, eso está aquí para quedarse. Sabemos por la época de crecimiento que los bancos centrales son muy reacios a subir los tipos, lo hemos visto en épocas en las que incluso el crecimiento era superior a lo estimado y desde luego pues no va a ocurrir aunque la recuperación de la economía sea relativamente rápida porque siempre va a haber algún factor, fundamentalmente el riesgo en los bonos soberanos, que va a hacer que los bancos centrales pues digamos tomen unas medidas demasiado expansivas en cualquier parte del ciclo.
Y en Estados Unidos, hablando del repunte, ¿no?, que han tenido los bonos, hemos visto cómo el miedo a una mayor inflación, a un sobrecalentamiento de la economía, está impactando, ¿no?, en todos los mercados, ya no solo renta fija, también renta variable, en las divisas. Viniendo aquí a Europa, ¿cómo explicas con este fuerte incremento de la deuda que de momento no haya las mismas presiones de inflación? Bueno, yo creo que en Europa, primero, tenemos que entender que el cálculo de las inflaciones oficiales incluye varios elementos que nos hacen ver que existe más inflación de lo que dicen los indicadores oficiales. Por ejemplo, pues sabemos que no se computan los alquileres de la manera en la que lo haríamos cualquiera de los ciudadanos, la energía en muchos casos no computa adecuadamente ni las subvenciones ni los impuestos, etcétera, etcétera. Yo creo que obviamente la eurozona en particular tiene factores intrínsecos que hacen más difícil que repunte la inflación tan rápidamente. El primero es el demográfico. En el debate económico y en el debate de mercados es muy sorprendente que no se hable más de demografía, ¿no? La Unión Europea y la eurozona en particular tiene una longevidad y un proceso de envejecimiento y de reducción de la población pues importante, ¿no? Prácticamente el 20% de la población de la eurozona tendrá más de 65 años dentro de relativamente poco. Entonces, la demografía es un factor importante. El otro factor importante es la sobrecapacidad. En la eurozona, tras estímulo tras estímulo tras estímulo desde la creación de la zona euro, se ha generado un fuerte nivel de sobrecapacidad industrial en sectores que normalmente podrían ser los que liderarían esa inflación, ¿no? Pero hay otros factores que efectivamente nos muestran que hay más inflación de lo que dicen los datos oficiales, ¿no? Y yo creo que no es una sorpresa que ya antes del COVID-19 tuviésemos protestas en muchos países de la eurozona por el aumento del coste de la vida, en Francia, en Alemania, en España también, etcétera, mientras nos decían que no había inflación. ¿Por qué? Porque los bienes no replicables, lo que compramos cada día, alimentos frescos, alquileres incluyendo impuestos, energía incluyendo impuestos y subvenciones, etcétera, etcétera, en realidad no solamente no estaban bajando, sino que estaban subiendo. Entonces, yo creo que existen presiones inflacionistas no tan agresivas como las de Estados Unidos. Estados Unidos es una economía mucho más dinámica y por lo tanto la presión inflacionista llega antes, entre otras cosas, porque Estados Unidos, vía política monetaria, igual que la eurozona, exporta inflación a otros países. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Que no ocurra en nuestras fronteras no significa que no ocurra en otras, cuando lo exportamos vía nuestro fuerte superávit comercial. Y para terminar con los bancos centrales, hay alguna cosa que nos sorprende de vez en cuando y es cómo en Estados Unidos hay muchos economistas que son muy críticos con las políticas monetarias que están llevando a cabo los bancos centrales y en Europa la sensación es que quizá la gran mayoría las defiende. Tú has sido crítico con ellas. Sí, ¿Te sorprende esta diferencia entre sí. Estados Unidos y Europa? Me sorprende mucho que haya como una especie de consenso silencioso que dice, que parece decir que no se pueden criticar las políticas monetarias porque el Banco Central Europeo nunca se equivoca. Una ridiculez, como puedes entender, ¿no? Yo creo que cuando tienes un mercado independiente, fuerte, con personas que tienen su propia forma de pensar y lo reflejan de manera adecuada en sus análisis, pues ves lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes una enorme cantidad de economistas que critican y que, bueno, pues que critican de manera constructiva, que eso es la clave. La idea, se ha introducido una especie de idea en Europa de que si criticas a la Unión Europea o al Banco Central Europeo, eres antieuropeísta. No, ¿por qué? No tiene ninguna razón, ¿verdad? O sea, si creo que cualquier persona que sea medio, vamos, medio independiente puede entender
que el exceso de política expansiva durante la época de crecimiento en la Unión Europea nos ha dejado con menos atender a una crisis, que mantener los tipos negativos ha sido un error durante la época de crecimiento. Yo creo que todas esas cosas, criticarlas de manera constructiva, no solamente es bueno para la Unión Europea y para el Banco Central Europeo, es que lo que peor es estar constantemente blanqueando políticas que además, oye, si fuera que fuese un éxito sin precedentes, pero es que la evidencia de la política monetaria del Banco Central Europeo es que ha tenido un efecto bajísimo sobre crecimiento, productividad y empleo, y sin embargo ha tenido un efecto enorme en generación de expansión de múltiplos en activos de altísimo riesgo, como son los bonos soberanos, ¿no? Y ya entrando en la economía española, siempre hablas de la necesidad de recortar gastos, porque bueno, se está disparando, ¿no?, el gasto público y obviamente es algo que vamos a tener que solucionar, pero ¿cuáles serían esos primeros gastos que de verdad el gobierno que esté tendría que afrontar? Una de las cosas que suelen ocurrir cuando hablamos sobre el presupuesto de España es que se utiliza el argumentario de no se puede recortar porque casi todo es gasto social. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Yo creo que cualquier persona que haya visto el presupuesto de tanto de las administraciones públicas del Estado como de las comunidades autónomas sabe que hay una enorme cantidad de duplicidades, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente una discusión con miembros de un gobierno en el que decían, bueno, pero ¿de dónde? ¿No? Y yo decía, vamos a ver, empecemos. 10 millones por aquí, 10 millones por aquí, 10 millones por aquí, 10 millones por aquí. Subvenciones innecesarias, duplicidades en administraciones, duplicidades en cargos de libre designación, duplicidades y multiplicidades en por ejemplo, en cuestiones de competencias de comunidades autónomas con el Estado. Lo hemos vivido durante la pandemia. Todo el mundo era responsable, pero nadie tenía competencias, ¿no? Hay muchísimos sitios donde reducir y se puede reducir, para empezar, de manera que lo que se haga es priorizar para que el gasto en sanidad y el gasto en educación se mantenga, para que se mantengan las pensiones y precisamente lo que tenemos que hacer es administrar. O sea, lo que no podemos decir es que no se puede recortar nada y entonces poner en peligro todo. Ese es el gran problema que hay en España y en tantas otras economías, que con la excusa de que no se puede recortar nada, se pone en peligro precisamente aquello que todos estamos o podemos estar de acuerdo en defender, ¿no? Entonces, hay muchísimas áreas de duplicidades, hay muchísimas áreas de subvenciones innecesarias, hay muchísimas áreas de gastos que están considerados dentro de las partidas como sociales y que en realidad muchos de ellos son gasto político y administrativo. Y todo eso se puede hacer de manera más eficiente. Yo siempre le digo a la gente, ¿quién ha tenido alguna vez un problema en pagar a Hacienda o en pagar una multa? Nadie. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es absoluta y totalmente eficiente. Bien, todo eso se puede hacer exactamente igual con el resto de la administración sin cargarlo de costes fijos. Y sobre el empleo, que también parece que se ha convertido en un problema estructural en la economía española, ¿qué medidas debería adoptar España con urgencia para reducir progresivamente el desempleo y más ahora teniendo en cuenta todas las ayudas que vamos a recibir con el plan de reconstrucción? Bueno, yo primero sería extremadamente cauteloso con el plan este de reconstrucción, porque ya tenemos la experiencia del plan Juncker y del plan de crecimiento y empleo de 2009, que tienen un efecto bajísimo sobre lo que es el crecimiento potencial y el empleo potencial de la economía. Pero para España no es un país que tenga peores empresarios, peor talento, ni peor estructura productiva que la inmensa mayoría de nuestro entorno. Y sin embargo, es el único país de nuestro entorno que lleva desde más o menos 1980 con una media de desempleo del 16% y que ha tenido en más de 3 ocasiones un desempleo de más del 20%. ¿Eso por qué es? Porque es un sistema laboral que es
que está completamente mal configurado. Es un sistema que penaliza de manera excesiva a los jóvenes cuando empiezan a trabajar y que tiene un concepto de seguridad falso para las personas más veteranas. Falso, entre otras cosas, porque mantiene un stock de desempleados completa y absolutamente inaceptable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es liberar recursos, reducir los costes de contratación. Es un país en donde es carísimo contratar, reducir las trabas burocráticas, que son muy importantes, porque eso lleva a que a la hora de decidir contratar, contrates a una persona o a dos. Y lo que hay que hacer también es liberalizar de manera que tengas un sistema en el que los jóvenes no salgan desproporcionadamente afectados negativamente y en el que tengas pues, menos contratos, mayores facilidades para la contratación. En realidad, no tenemos que inventar la rueda. Tenemos en Portugal, tenemos en países de nuestro entorno muy cercanos sistemas laborales y de contratación muchísimo más flexibles y a la vez que tienen mucho menos problema de desempleo, ¿no? Facilitar la contratación sería, digamos, el gran pilar, que es lo que nos falta ahora mismo. Vale, y para ir terminando te queríamos hacer una serie de preguntas para que nos dijeras entre estas dos opciones con cuál te quedarías para invertir durante los próximos meses. La primera de ellas es el petróleo o las energías renovables. No, las energías renovables, claramente. Y luego entre Tesla y Bitcoin. Bitcoin. Entre el dólar y la libra. Dólar. Y entre el Nasdaq y el Russell, que es de los índices americanos el que más está subiendo este año. Yo probablemente de aquí a final de año cambiaría la apuesta a más el Nasdaq que el Russell 2000. Sí. Vale, y luego ya, por ir terminando también, nos has acostumbrado a ir sacando progresivamente algún libro. No sé si estás trabajando en alguno nuevo, ¿nos puedes adelantar algo? Bueno, estoy trabajando en un nuevo libro, efectivamente. La idea es tomar donde dejé La Gran Trampa, que hablaba de las políticas ultra expansivas en periodo de crecimiento, y hablar sobre los nuevos tipos de estímulos que se están proponiendo y cuándo se han implementado en el pasado, porque una de las cosas que se nos tiende a contar es que todo esto que se está haciendo son novedades, ¿verdad? Y lo que quiero mostrar es que todo lo que nos están diciendo como gran idea mágica y nueva, en realidad se ha implementado en el pasado, ¿no? Y por último, dos preguntas que estamos haciendo a todos los entrevistados. La primera es cómo ves el futuro económico en nuestro país en los próximos meses y por otro lado, ¿qué consejos darías a los inversores en estos momentos? Bueno, yo en cuanto al futuro económico, en los próximos meses yo creo que vamos a tener una recuperación lenta y muy desigual. Y de momento depende muchísimo del proceso, no solo de vacunación, sino de medidas antiempleo que se están tomando por parte del gobierno, ¿verdad? Yo creo que, bueno, pues obviamente vamos a recuperarnos con la economía del resto del mundo, pero debemos ser cautelosos porque también se está mostrando una recuperación peligrosa en otros países, que es la recuperación sin empleo o con muy baja creación de empleo y muy bajo aumento de la productividad. Mi recomendación a los inversores, no pensar que esta vez va a ser diferente. Estamos escuchando constantemente que esta vez la salida de la crisis va a ser diferente, que esto se va a disparar, que vamos a crecer mucho más, que el año 2023 va a ser muchísimo mejor que el 22 y que el crecimiento potencial va a aumentar entre 1 y 2 puntos. Que no caigan en ese error, que sepan que de todas las crisis de los últimos 50 años se ha salido de la misma manera y que por lo tanto el orientarse demasiado a los activos más cíclicos puede generar sensación de euforia a corto plazo, pero luego no te protege en los periodos de corrección.
Perfecto, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por todo, Daniel. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por invitarme.